Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Les recordamos que te suscribas a nuestro canal de YouTube porque es la mejor manera en la que nos puedes ayudar a extender el reino del Señor. Hoy vamos a hablar de un pasaje muy conocido por usted y seguramente ha escuchado muchísimas predicaciones sobre este tema y es el tema que está en el capítulo 14 del versículo 21, 22 al 33 de Mateo capítulo 14. Y es la historia de Jesús caminando sobre las aguas y la situación de Pedro que le pide que le permita caminar sobre las aguas. Quiero que hoy veamos este pasaje no desde el ámbito de Pedro, no lo miremos desde el ámbito de Pedro, sino quiero que lo miremos desde el ámbito de Jesús, porque es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. La palabra de hoy la hemos titulado La semilla, nuestra vida azotada por las circunstancias. Cuando Jesucristo, unos minutos antes, unas horas antes, había alimentado a 5.000 personas, le pide a los apóstoles que se vayan al otro lado, a la otra orilla, y él se queda despidiendo a esas personas, pero adicionalmente se queda orando. O sea, Jesucristo dentro de su ministerio hace la tarea hasta el final. Es el último que se va. Es el último que despide a las personas, despide a esos 5.000 que estaban interesados en hablar con él y él se queda a hacer la tarea. Cumple la tarea hasta el final. Y a los discípulos los envía a que se vayan a la otra orilla. En ese momento, mientras los discípulos partían, Jesucristo se toma el tiempo, si usted lo ve en el versículo 19, 20, 21, Jesucristo, después de despedir a la multitud, se dedica a orar. O sea, una vez cumplida la tarea, lo siguiente que hace es orar. Por eso lo invito a que lea este capítulo 14 de Mateo. Mientras tanto, aparece una circunstancia, una situación difícil para los apóstoles y es donde queremos empezar. Y es en Mateo 14, 24. Y dice la palabra del Señor. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, dos panoramas totalmente diferentes. Un Jesucristo que dentro de su ministerio trabajó hasta el último momento, despidió hasta la última persona de esos 5.000 que lo habían escuchado, cumplió con la tarea total y absoluta del ministerio, pero luego se pone a orar, está en contacto con el Padre a través de la oración. Los discípulos se alejan de Jesucristo, se van en medio del mar y entonces empiezan las circunstancias naturales a operar. Entonces las circunstancias naturales tienen a la barca de los discípulos azotada por las olas, por unas grandes olas, y adicionalmente con el viento contrario. Esto significa en navegación que no pueden avanzar, o sea, están en medio del mar en una situación difícil y no pueden avanzar. Estas son las circunstancias. Pareciera que es el panorama que nosotros podemos contar hoy de nuestras vidas, circunstancias complejas, difíciles, que no nos permiten avanzar. Pero luego viene la solución, viene de parte de Dios, viene de parte de Jesucristo. Jesucristo estaba orando, pero ahora viene, dice, más a la cuarta de vigilia. Esto quiere decir de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea, ese es el tiempo de la vigilia. De 3 de la mañana, eso se llama la cuarta vigilia. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué está sucediendo en este momento? El poder, la unción, la oración viene con Jesucristo a buscar a las personas que están en la dificultad.
Los discípulos están en la dificultad, los discípulos están, y la solución viene de Dios. Ellos estarían pidiendo la solución, quizás sí. Ellos estarían orando, no lo puedo garantizar, pero sé que tenían la necesidad y Dios sabía su necesidad y viene Jesucristo. Ahora se presenta una situación adicional. Tengo que reconocer que en mi vida Dios me va a enviar la solución. Quizás antes de que abra mi boca, yo la tengo que reconocer. Yo tengo que reconocer que Cristo, que Dios, que el Espíritu Santo viene a mi vida con esa solución. La palabra me dice en el versículo 29, y Jesucristo dice, y él le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En la conversación anterior, Pedro le pide que se identifique y él le dice, no se preocupe, es Jesús. Entonces le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y efectivamente le dice, ven. Y desciende Pedro y camina sobre las aguas. O sea, el prodigio, el milagro, el rompimiento de una ley natural se cumple en ese instante. Y Pedro también camina sobre las aguas. Entonces, ahí está la unción de quien la da, que es Cristo Jesús, y la unción de quien la recibe y está conectado con el Espíritu en ese momento y es capaz de caminar sobre las aguas. Pero viene la mentalidad humana, viene la mentalidad natural, y entonces, después de ese primer momento de inspiración espiritual, Pedro quita la mirada de Jesucristo. Y entonces se presenta lo que es obvio y natural, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Estamos hablando de Pedro. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando nosotros estamos en una circunstancia, pedimos la ayuda del Señor. El Señor viene en nuestro socorro. Nosotros caminamos y nos alegramos por esa solución que Él nos muestra. Viene palabra a nosotros, viene promesa a nosotros. Pero una vez salimos del éxtasis espiritual de esa palabra, nos estrellamos de nuevo con la realidad. Y entonces volvemos a la desesperanza. Y entonces, como Pedro, volvemos a estar en la tempestad, viendo las olas altas, viendo el viento, viendo todas las circunstancias, porque quitamos los ojos de la promesa que Dios estaba haciendo y que había acabado de dar. Pero, ¿qué hace Jesucristo? Y es lo que me interesa para el ejemplo. Dice Mateo 14:31. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiero que hagamos el recorrido de Jesucristo. Jesucristo hizo una tarea, alimentó a 5,000, lo despidió, cumplió todo el proceso del ministerio, luego oró al Señor, se mantuvo en vigilia hasta la cuarta vigilia, hasta el amanecer. Viene como solución a los apóstoles que estaban en el barco en una situación difícil, le pide Pedro una bendición adicional, se la otorga, pero se desconecta de esa bendición Pedro, y ahora pide Pedro que lo salve. Que lo salve de, de su poca fe, de su falta de fe. Pero quiero que usted analice la actitud de Cristo. Dice al momento. Quiere decir que Dios no espera, que Dios no nos pone en lista de espera ni en sala de espera para salvarnos. Al momento Jesús lo asió de la mano y lo salvó. O sea, la solución fue inmediata. La primera reacción de Jesús es la de protegernos, la de salvarnos. Luego le explica con términos claros qué fue el problema y le dice, por tener poca fe te hundiste. ¿Por qué dudaste? Entonces, no debes dudar. Entonces le da hay 3 pasos. Una acción con que lo salva. Una dirección explicándole su error y una solución al decirle que no debe dudar. Cuando nosotros tenemos que ayudar a otra persona, nosotros tenemos que hacerlo después de orar, ir a dar la solución. Tenemos que hacerlo en el instante en que nos lo piden y decirle a la persona cuál fue su problema, pero darle una solución en Cristo Jesús. Esa es la actitud. No criticar a Pedro,
sino darle una solución clara y definida en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.